Otro tema que trata la calificadora Fitch para la República Dominicana es el tema de dos emisores de deuda pública. Es un tema que nosotros lo hemos abordado varias veces en triálogo. Es un tema muy delicado, es un tema muy sensible para el Banco Central. El Banco Central no le gusta que esto se aborde, pero es un tema que sin lugar a duda afecta a las finanzas públicas. Todo el problema se originó con la crisis de los bancos, toda la deuda que tuvo que asumir el Banco Central y el manejo que se le ha venido dando a esa deuda a través del tiempo, porque sin lugar a duda, más allá de un objetivo de simplemente hacer el rollover de esa deuda, o sea, de emitir deuda para pagar los vencimientos de esa deuda, se nota que se están persiguiendo otros objetivos. Y Fitch lo resalta. Dice que nosotros tenemos un Banco Central que por un lado persigue una meta de crecimiento económico, por el otro lado persigue una meta de inflación, pero al mismo tiempo persigue una meta de inflación montada en una meta de tasa de cambio. Entonces, cuando usted tiene un Banco Central persiguiendo tantas metas al mismo tiempo que pueden entrar en choque, en conflicto una con otra, entonces el problema es que usted puede estar incurriendo en operaciones de mercado abierto, colocando deuda, más allá de las necesarias para hacer el simple rollover. Y entonces usted se convierte en un ente proactivo de la generación de deuda pública que al final termina afectando las cuentas fiscales. Porque mientras mayor es la deuda del Banco Central y mayor es el pago de los intereses, mayor es el déficit cuasi fiscal. Mientras mayor es el déficit cuasi fiscal, mayor es la deuda que en mayo de todos los años, entonces el Banco Central le traspasa la cuenta por pagar que le debe el gobierno de intereses no pagados y en consecuencia mayores son las exigencias para que el gobierno aumente la partida de pagos por intereses al Banco Central. Entonces estamos en un juego peligroso porque usted tiene dos emisores de deuda pública compitiendo, Hacienda para financiar el déficit del gobierno central y el resto del sector público no financiero, y el Banco Central para financiar su déficit, pero como persigue otro objetivo, no le importa mucho la tasa de interés que tenga que pagar porque al final no es el Banco Central que la paga, sino es Hacienda, emite, si el déficit cuasi fiscal estimado era de 40.000, quizá emite por encima de eso porque quiere estabilizar el tipo de cambio a una zona cambiaria mucho más rígida, que es lo que Fitch resalta también en su reporte, que dice que tenemos claramente una política cambiaria en República Dominicana que no es flexible, que es bastante rígida, que es incompatible con la existencia de un desbalance fiscal. Cuando usted tiene desbalance fiscal, como tiene República Dominicana, mantener una política fiscal rígida es un engaño, o sea, lo que hacemos es que nos engañamos y tapamos el sol con un dedo y no queremos ver la realidad. Y Fitch plantea que se debería dejar que el tipo de cambio poco a poco sea un espejo de la situación de desbalance fiscal, porque eso va a contribuir a que se acelere también el proceso de toma de decisiones sobre la necesidad de abordar la debilidad de nuestras cuentas fiscales. Entonces, yo pienso que lo que ha dicho Fitch esta semana en República Dominicana, a algunos le parecería que es duro, pero en el fondo nos están queriendo ayudar y nos están planteando el camino a seguir, que es un camino de sensatez, que implica sentarse por lo menos a discutir este tema de los dos emisores de deuda pública. Nosotros en varios artículos de prensa y en este programa hemos planteado que la única solución posible a ese tema de dos emisores de deuda es que haya un solo emisor de deuda, que tiene que ser Hacienda. Eso implicaría trasladar toda la deuda que está en el Banco Central al Ministerio de Hacienda. Hacienda se encargaría de hacer el rollover de esa deuda continuamente con un solo título, con los títulos del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central se tendría que limitar solamente a emitir deuda con máximo un plazo inferior a un año para sus operaciones con letras de cambio, etcétera, para sus operaciones de mercado abierto y de inyección y contracción de liquidez.
Pero también el banco tendría que adoptar una pose cambiaria mucho más sana, mucho más flexible, al mismo tiempo que imputa dentro de sus cálculos de ingresos y gastos lo que es los ingresos del señoriaje, que es el hecho de que el Banco Central obtiene un retorno cuando imprime moneda y no está registrando ese ingreso del señoriaje en las cuentas, que el gobierno le podría decir, mira, impútalo para ver realmente cuál es tu déficit, porque tu déficit puede ser que no sea tan alto como tú me estás facturando todos los meses en el mes de mayo, porque tú no tienes incluido ahí los ingresos del señoriaje. Entonces, la situación que tiene República Dominicana no es dramática, pero sí es una situación que amerita que se le ponga atención. Y es lo que Fitch está tratando de señalar. La política rígida de tipo de cambio que mantiene el país en ocasiones ha creado incluso coyunturas donde importadores que quieren comprar una cantidad de dólares para pago de factura los colocan en una lista y entonces le van despachando las divisas a través del sistema bancario de manera gradual en la medida en que van consiguiendo los dólares. Miren, este es un tema muy delicado. Este es un tema delicado porque ya República Dominicana hizo una colocación de bonos globales en pesos. Y esos bonos globales en pesos, en algún momento dado, quizás el gobierno piensa que paga en pesos. Y usted puede pagar en pesos, pero esos pesos van a buscar dólares. Y esos que reciben esos pesos, si no hay un sistema articulado de que Hacienda busque los dólares, nosotros podríamos tener un problema de que tenedores de bonos están recibiendo pesos, pago de intereses en pesos, y ellos van a un banco en República Dominicana y en el banco le dicen, sí, tiene que ponerse en fila, nosotros le vamos a ir comprando. Eso no es así, ¿eh? Esa no es la respuesta que se le puede dar a un tenedor de un bono global de República Dominicana denominado en pesos. Ese dinero, el día que ellos reciben sus intereses, ellos van a querer tener la conversión de esos intereses inmediatamente en dólares. Entonces nosotros no le podemos tener un sistema montado sobre la base de que ellos se tienen que anotar en una lista. Entonces ya este es un país que se ha ido graduando en su incursión en el mercado global de capitales. No son todos los países de la región que tienen títulos de deuda denominada en moneda local mercadeándose en el mercado global de capitales. Ahí está Chile, ahí está México, ahí está Colombia, ahí está Perú, etcétera, que lo han logrado hacer, pero no son todos. Y entonces ahí estamos nosotros ahora. Y es importante que lo hayamos hecho como una forma de diversificar. Pero eso no quiere decir que los tenedores al final lo que quieren es recibir pesos. Ellos quieren dólares y en consecuencia vamos a tener que garantizar una fluidez en el mercado cambiario que en base a lo que uno escucha a los participantes en ese mercado, a los importadores y exportadores, aparentemente no la tienen. Y eso nos lleva al terreno del tipo de cambio que debería ya pautar de cara al futuro. Bueno, debe ser un tipo de cambio que refleje la realidad macroeconómica del país. El comportamiento del tipo de cambio que nosotros hemos visto en los últimos años es un comportamiento que está reflejando más la capacidad del país de endeudarse que el desbalance fiscal. Y eso es peligroso, porque en Argentina nosotros tuvimos una situación similar. En Argentina había un sistema cambiario, que era la convertibilidad de 1 a 1, basada también en un déficit fiscal, pero había mucho acceso a endeudamiento. Cuando la situación era insostenible, explotó la crisis y el tipo de cambio saltó. Entonces es mejor esos sistemas que son muy rígidos, ir poco a poco flexibilizándolos para evitar que en un futuro uno pueda tener una hecatombe innecesaria, porque no es necesario, la República Dominicana no tiene un desbalance que conlleve a eso. Pero si todos los años seguimos con esta política de querer controlar el tipo de cambio, de tener un sistema cambiario administrado de manera, como le llaman los economistas, de flotación sucia, bueno, eso un tiempo usted lo puede justificar.
pero permanentemente que esa sea la regla. Cuando un país está día a día yendo al mercado de capitales, a nosotros nos parece que puede crear un ruido que no es saludable para la economía. Por eso sería bueno que el Banco Central también juegue un papel de promotor de que el gobierno se lance en una reforma fiscal, porque al banco le conviene que el gobierno tenga finanzas públicas más sólidas. Y en ese sentido, contribuiría mucho el Banco Central a finanzas públicas más sólidas si deja de emitir deuda y deja que eso lo haga solo el Ministerio de Hacienda, que es el organismo llamado a hacer las emisiones de deuda pública para centralizarlo y de esa manera poder negociar mejores tasas, poder programar mejor las salidas al mercado y evitar esta competencia absurda que vemos a veces de Hacienda y Banco Central compitiendo por la colocación de títulos de deuda. Nos parece, por tanto, que el documento que presentó Fitch en el país recientemente y que se dio a conocer es una contribución al debate importante. Ojalá se tome como lo que es, como un conjunto de señalamientos para resaltar la importancia de que no podemos seguir durmiéndonos en nuestros laureles de los indicadores macro. Hay señales de peligro en el panorama que debemos abordar. La economía mundial está cambiando, hay muchos riesgos. Tenemos un presidente en los Estados Unidos que es atípico. A veces sus pronunciamientos generan vaivenes en los mercados que no son favorables. Tenemos una Reserva Federal que de seguro va a estar en los próximos días reevaluando la situación de la economía norteamericana y ojalá no sea así, pero podría estar subiendo de nuevo las tasas de interés. Y eso no es una buena noticia para nuestro país. Y a eso es que se está refiriendo Fitch cuando plantea, ojo, los tiempos de bajas tasas de interés están terminando, ya lo hemos comenzado a ver en el mercado global de capitales y ustedes son un país altamente dependiente de ese mercado, no son dependientes del fondo, del BID y del Banco Mundial y mucho menos ya de Petrocaribe, que era una fuente grande de financiamiento. Hay que tener eso en cuenta, que Petrocaribe ha sido sustituida por más bonos en el mercado global y en consecuencia eso es una situación complicada para un país como República Dominicana. Ya nosotros tenemos montos de deuda en los mercados globales que superan los 12, 13 mil millones de dólares. No es un monto insignificante y es una deuda que hay que darle cuenta continuamente del manejo que estamos haciendo a nivel de nuestras cuentas fiscales. De ahí que nos sentemos eventualmente a discutir qué es lo que se va a hacer en el ámbito fiscal, si se va a hacer ya algo en el resto de esta administración o si tendrá que pautarse para la transición o los inicios de la administración que se inauguraría el 16 de agosto del año 2020. Hasta la próxima.